Buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día. Aquí en Negocios Televisión arranca la mañana del martes 7 de mayo, una jornada que se está escribiendo con máxima intensidad, sobre todo mirando a Oriente Medio, donde Israel está llevando a cabo ataques sobre Rafah en un momento en el que la presión internacional sigue llamando a la prudencia, sigue llamando a la contención y, de nuevo, Estados Unidos ha vuelto a pedir a Benjamín Netanyahu que no termine por lanzar esa ofensiva terrestre en Rafah en medio de la advertencia del drama humanitario y en medio de que se lleve a cabo finalmente una conflagración regional del conflicto. Un momento en el que, sin lugar a dudas, en las últimas horas y tras constatarse en las últimas horas al menos el fallecimiento de 10 gazatíes y tras las evacuaciones ordenadas por parte del ejército israelí, en las últimas horas el mundo vuelve a mirar con máxima tensión a lo que es el siguiente paso clave por parte del gobierno, del gabinete de guerra israelí, en su objetivo de derrocar, de acabar con Hamás, con el último batallón dentro de esa ciudad fronteriza de Rafah, y en un momento en el que todo el temor en medio de la diplomacia gira en torno a lo que pueda desprenderse si finalmente Israel termina con esa ofensiva terrestre. Los ataques se han ido sucediendo esta madrugada, llamamientos y denuncias por parte de Naciones Unidas que lo consideran inaceptable y, por supuesto, en medio de lo que está siendo los titulares que van engrosando la crónica. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha señalado cómo Israel insiste en ese objetivo, ataca Rafah de hecho, pero eso sí, no descarta el envío de una delegación para estudiar además esa propuesta puesta sobre la mesa por Egipto, por Qatar, para buscar y alcanzar una tregua, un alto el fuego, un intercambio entre rehenes y prisioneros, a lo que sí habría aceptado Hamás. De hecho, es precisamente en el orden cronológico lo primero y lo que habría empezado a escribir la crónica en Oriente Medio en las últimas horas. Hamás la había anunciado a primera hora de la noche de ayer cómo aceptaba ese intercambio de rehenes y de prisioneros, esa oferta de tregua y un alto el fuego. Sin embargo, Israel todavía dice que aunque no responde a todos sus intereses, jamás no ha dado detalles tampoco sobre lo que implicaría ese alto el fuego, ese intercambio entre prisioneros y rehenes. Dice Israel que lo va a estudiar, que es una propuesta que va a estudiar, pero sin embargo eso no quita para que esté llevando a cabo esos ataques en Rafah, siguiente paso crucial en su guerra por terminar con Hamás, esa guerra que empezaba tras los ataques sorpresivos del 7 de octubre y que sitúa, sin lugar a dudas, ese epicentro informativo, ese gran punto caliente en Oriente Medio y en medio, como decimos, de la gran tensión y las grandes advertencias que giran en torno a este punto. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha vuelto a hablar con Benjamín Netanyahu en las últimas horas. Ha sido una conversación telefónica de media hora en la que ha vuelto a reiterar la oposición de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, a que lleve a cabo ese ataque contra Rafah. Recordemos, es un punto sobre el que los desacuerdos, las tensiones entre Washington y Tel Aviv ha ido aumentando la distancia entre ambas direcciones del país en las últimas semanas y que provocó incluso que Estados Unidos suspendiera la última semana el envío de un cargamento de armas, de municiones al ejército israelí, que sí que ha mostrado su preocupación ante esa falta de ese envío del que consideran vital para lo que es su defensa y sus ataques. Todo esto, por supuesto, en un contexto en el que la tensión informativa gira en torno a Oriente Medio. De hecho, hemos visto como en la sesión de ayer se parecía plano el comportamiento del mercado del precio del petróleo, pendiente de lo que parecía que era aliviarse la situación en Oriente Medio, y finalmente comenzaban
a subir los precios. La tensión, el conflicto internacional sigue marcando el gran protagonismo y la atención de los mercados en un momento en el que, sin lugar a dudas, también, y por supuesto, lo que es la visita del presidente de China, de Xi Jinping, a Europa, su primer viaje a 5 años, y sobre todo lo que ha dado de sí su viaje a Francia, su reunión con Emmanuel Macron, sigue captando los principales titulares. Con permiso de Oriente Medio, el gran punto de cobertura, de diálogo de parte de Xi Jinping y de Emmanuel Macron ha girado en torno a la guerra en Ucrania, también en esas conversaciones con Ursula von der Leyen, en el que Europa pide que China medie y que no alimente el motor, la maquinaria de guerra de Rusia al ser su gran aliado. Sin embargo, Xi Jinping ha querido dejar bien claro que China no está posicionado, no es que esté próximo a una parte del conflicto, oídos fuera al hecho de que sea el gran aliado y que financie, por tanto, la economía de Rusia, y lo que pide al mismo tiempo que Emmanuel Macron es una tregua olímpica, mirando a los escenarios de guerra. Es sin lugar a dudas el gran punto de atención, sobre todo mirando a la segunda economía del mundo, al gran aliado de Vladimir Putin, en una jornada en la que, por cierto, comienza la quinta legislatura, el nuevo mandato de Vladimir Putin como nuevo jefe del Kremlin, de nuevo renovado en el poder. Y todo esto, por supuesto, en un momento en el que, si bien los grandes asuntos geopolíticos del tablero internacional erigen lo que es el protagonismo del tablero internacional, sin lugar a dudas también las voces más autorizadas por parte de la política monetaria siguen alzándose con los grandes titulares. Y es en ese punto donde, sin lugar a dudas, se ha colado en las últimas horas la declaración de lo que ha dicho el presidente de la FED de Nueva York. John Williams ha dicho que el próximo movimiento por parte de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, será bajar tipos, igual que decía Powell la semana pasada. No ve una subida de tipos, pero asegura que hay que seguir vigilando ese data. Pero, sin embargo, ese mensaje reiterado, esas voces que descartan subidas y que siguen señalando como el próximo movimiento la bajada de tipos, es lo que está marcando también la actitud de unos mercados donde ayer veíamos como Wall Street seguía extendiendo las ganancias tras los fuertes avances del pasado viernes, donde además sentaba bien ese dato del informe de empleo de nóminas no agrícolas, que resultaba peor de lo esperado, y una vez más se constataba que un mal dato económico se ha recibido como un buen dato para los mercados. Y en el contexto, por supuesto, mirando además desde el punto del que hablamos desde España, clave sin lugar a dudas lo que era la noticia en la última hora de la tarde de ayer, porque finalmente Sabadell ha dicho no a la oferta de fusión de BBVA. En ese comunicado a la CNMV a última hora de la jornada de ayer, la entidad del banco que preside Josep Oliu respondía que no resulta de su interés la oferta puesta sobre la mesa de BBVA, defendiendo además el interés de su camino en solitario, su estrategia como la mejor vía, sobre todo para generar valor al accionista. Era, sin lugar a dudas, el gran punto de atención en la última sesión aquí en España, después de que hace una semana, el 1 de mayo, se filtrase esa voluntad de BBVA de lanzar una oferta por BBVA. Se presentaba finalmente y ayer llegaba la respuesta, que es que no satisface el interés de Banco Sabadell y de sus accionistas, y por lo tanto hay rechazo para ese, sin lugar a dudas, oferta de fusión, para lo que siempre se ha hablado de ese gran noviazgo entre ambas entidades, y Sabadell ahora ha dicho que no a BBVA, no a su fusión y sí a su camino en solitario. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de la mañana, aunque sin lugar a dudas el epicentro informativo sigue estando en Oriente Medio. Israel ataca Rafah y Netanyahu ha dicho que sí va a seguir estudiando esa propuesta para ver si acepta un intercambio de rehenes de palestinos y una tregua, pero ojo, siempre insistiendo en que seguirá derrotando a Hamás.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos avanzando en este primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Una mañana que sin lugar a dudas se escribe en clave de geopolítica, mirando al tablero internacional y a Oriente Medio. El ejército de Israel está lanzando ataques contra la ciudad fronteriza de Rafah, donde se han refugiado cientos de miles de civiles gazatíes desde que arrancó la guerra tras los ataques sorpresivos de Hamás el pasado 7 de octubre. Los ataques además comenzaban horas después de que los de Hamás, los del Movimiento de Resistencia Islamista, anunciasen que habían aprobado esa propuesta de alto el fuego mediada por Qatar y Egipto para detener el conflicto. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha explicado que el gabinete de guerra ha decidido por unanimidad que Israel continúe la operación en Rafah para ejercer presión militar contra Hamás, contra los terroristas, con el fin de promover la liberación de los rehenes y otros objetivos de la guerra, así como su objetivo de acabar con el movimiento terrorista. En cuanto a las negociaciones, y aunque según la oficina la propuesta de Hamás está lejos de los requisitos necesarios por Israel, sí van a enviar una delegación de mediadores para agotar la posibilidad de llegar a un acuerdo en condiciones aceptables para Israel. Dice sí, por tanto, a la negociación van a estudiarlo, pero lo que sí mantienen es su objetivo y esos ataques contra la ciudad fronteriza de Rafah. El ataque contra la ciudad fronteriza de Rafah, ese punto, esa ciudad fronteriza con Egipto que se erigía como el gran punto de refugio para los miles y cientos de miles de gazatíes que se refugiaban tras los ataques sorpresivos del 7 de octubre que desencadenaban la guerra, ha sido el principal punto de ataque de presión internacional para evitar esa ofensiva que Israel está llevando a cabo. Y en las últimas horas Naciones Unidas ha vuelto a señalar su clara oposición a ese ataque. Considera que es inaceptable y su secretario general Antonio Guterres ha instado a ambas partes a que hagan un esfuerzo para alcanzar una tregua. Guterres ha señalado que una invasión terrestre de Rafah sería intolerable por sus devastadoras consecuencias humanitarias y su impacto desestabilizador en la región. De momento Israel ha lanzado esos ataques aéreos, pero el mayor temor es que esa ofensiva terrestre cobre esa plena esencia que está advirtiendo Israel. También desde Jordania denuncian que Tel Aviv hace peligrar una tregua con ese ataque y el rey de Jordania precisamente ha pedido a Estados Unidos, a Joe Biden, que evite la masacre en Rafah. Lo ha dicho y se lo ha trasladado en recientes conversaciones precisamente de cara a esa posible ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. De hecho, era en ese último encuentro en Washington donde el rey jordano alertaba sobre el riesgo de una nueva masacre en esta región, donde actualmente 1,4 millones de palestinos se encuentran desplazados de manera interna, de manera obligada, por el conflicto en Gaza. Y por supuesto pendientes de todo lo que está sucediendo en torno a ese movimiento de Israel, clave lo que es la postura de su principal aliado de Estados Unidos. El presidente norteamericano Joe Biden ha vuelto a trasladar su oposición a un ataque, a una ofensiva terrestre en Rafah, en una llamada de media hora con el primer ministro israelí, con Benjamín Netanyahu. Una operación con la que Israel avanza en su objetivo de derrotar a Hamás y con la que se enfrenta y contradice las repetidas advertencias de su gran aliado de Washington. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en la Casa Blanca, ha vuelto a subrayar la opinión de Washington sobre las operaciones en Rafah, que advertía anoche potencialmente podría poner a más de 1 millón de personas inocentes ante el mayor riesgo. De hecho, la semana pasada Estados Unidos detenía un envío de armas a Israel, incluidas bombas de 2.000 libras, en medio de las discrepancias y los desacuerdos cada vez más importantes entre ambas administraciones y en medio de las críticas que Joe Biden incluso recibe en su propio país, cuando además tiene que enfrentarse a esa carrera por renovar su puesto en la Casa Blanca. La Casa Blanca que está en el proceso también de revisar la propuesta de alto el fuego mediada por Qatar y Egipto y aún no ha manifestado su postura sobre el plan.
Y los que sí aprobaban y han aceptado en las últimas horas esa propuesta ha sido el movimiento de resistencia islamista de Hamás. Aceptaba esa propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por los mediadores internacionales de Qatar y de Egipto. Israel insiste en que los términos no cumplen con sus demandas y sigue adelante con los ataques en Rafah, mientras planea continuar las negociaciones como les estamos contando. Hamás ha aceptado el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos y un alto el fuego temporal en la guerra en Gaza que ya se extiende 7 meses. No ha dado los detalles del acuerdo, pero según fuentes a Financial Times, la propuesta que Hamás ha estado estudiando y a la que ha respondido incluiría una pausa inicial de 6 semanas en la guerra, durante la cual el grupo liberaría a 33 rehenes, entre ellos mujeres, niños, ancianos y heridos, y a esto le seguiría lo que los mediadores esperan que sea un alto el fuego prolongado, descrito como lo que sería un restablecimiento de una calma sostenible durante el cual los rehenes restantes podrían ser liberados. Por su parte, Israel liberaría a los palestinos retenidos en prisiones israelíes, permitiría a los ciudadanos de Gaza regresar a sus hogares en el norte de la franja y permitiría un aumento de la ayuda humanitaria. Hamás ha dicho sí a esos términos que aún así no están confirmados e Israel lo va a estudiar. Y más allá de Oriente Medio, la guerra en Ucrania ha copado gran protagonismo en lo que está siendo el viaje de Xi Jinping a Europa, en el primer viaje en 5 años, y en lo que ha sido el encuentro del líder chino y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ambos líderes han hecho un llamamiento a una tregua olímpica en todos los escenarios de guerra, un llamamiento que ambos han lanzado además de cara a la celebración de las Olimpiadas que tendrá lugar del 26 de julio al 11 de agosto. Pese a este llamamiento por parte de lo que ha sido la intensificación de la diplomacia europea y del francés, no han conseguido que Xi Jinping se posicione en torno a la guerra de Rusia en Ucrania. El mandatario de la segunda economía del mundo ha subrayado que el mundo está lejos de estar tranquilo y ha rechazado que se señale a China como próximo a una parte en el conflicto. Subrayaba así su oposición a que se utilice esta crisis en referencia a la guerra en Ucrania para hacer recaer la posibilidad en un país tercero, como es China, ensuciar su imagen e intentar iniciar una nueva guerra fría. Desde Occidente, recordemos, se acusa a China de financiar la guerra de Rusia al ser su gran aliado comercial. Unas negociaciones en las que, eso sí, ambos han destacado la importancia del diálogo, y al que sí podíamos escuchar hablar de esa tregua olímpica era al presidente galo Emmanuel Macron. Vamos a ver si escuchamos al francés. Nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être une occasion de travailler à un règlement durable dans le plein respect du droit international. Et je vous remercie, Président, durant notre entretien, d'avoir justement manifesté votre volonté de vous engager dans la même direction, qui consistera à demander à toutes les parties prenantes une trêve olympique durant nos Jeux. Agenda intensa la del presidente chino Xi Jinping en esa agenda apretada en este viaje a Europa. En Francia después toca Serbia y Hungría, y en la que se reunía también con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. La jefa del Ejecutivo comunitario sí apuntaba como la Unión Europea cuenta con que China ayude, que medie con Rusia, con Vladimir Putin, para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Vamos a escuchar a von der Leyen. Count on China to use all its influence on Russia to end Russia's war of aggression against Ukraine. President Xi has played an important role in de-escalating Russia's irresponsible nuclear threats, and I'm confident that President Xi will continue to do so against the backdrop of the ongoing nuclear threats by Russia. We've also discussed China's commitment not to provide any lethal equipment to Russia. More effort is needed to curtail delivery of dual-use goods to Russia that find their way to the battlefield. And given the existential nature of the threats stemming from this war for both Ukraine and Europe, this does affect the EU-China.
Y junto con el papel de China en el tablero de la geopolítica y la búsqueda de su mediación, mirando a su gran aliado, a Rusia, el comercio ha centrado gran parte de los trabajos, de las conversaciones que han engrosado la agenda del líder asiático con los líderes de Francia y la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha señalado que los europeos presionan, de hecho, a China para que juegue limpio y evite con sus exportaciones masivas de vehículos eléctricos y otros productos que se acelere la desindustrialización de Europa. Señalaba que Europa no va a dudar en actuar para proteger su economía y seguridad y le ha pedido a Xi que evalúe la sobrecapacidad de China. Vamos a escuchar otra vez a von der Leyen. Chinese subsidized products, these subsidized products such as the electric vehicles or, for example, steel, are flooding the European market. At the same time, China continues to massively support its manufacturing sector, and this combined with a domestic demand that is not increasing, the world cannot absorb China's surplus production. Therefore, I have encouraged the Chinese government to address these structural overcapacities. At the same time, we will closely coordinate with G7 countries and emerging economies that are also increasingly affected by China's market distortions. Y más cuestiones. Un soldado estadounidense ha sido detenido en Rusia acusado de conducta criminal. El ejército estadounidense ha dado cuenta de esta última detención de un alto perfil de un estadounidense en el país de Vladimir Putin. Información, según publica Reuters, en la que el soldado había estado con base en Corea del Sur. También otro funcionario estadounidense ha señalado que el soldado habría sido acusado de robo. El ejército no ha dado detalles sobre los cargos que se le imputan al soldado, citando lo delicado del asunto, pero sí ha confirmado que Moscú notificó al Departamento de Estado norteamericano la detención criminal del soldado de conformidad, decía, a la Convención de Viena. Y por supuesto, en la parte más económica y empresarial del día, sin lugar a duda, tenemos que hacernos eco de lo que ha sido la gran noticia esperada en este arranque de semana, y ha sido la negativa, el no que el Sabadell ha dado a la propuesta de fusión a BBVA. El Consejo de Administración de Sabadell se ha reunido este lunes y ha rechazado la oferta de fusión, dejando en manos de la entidad azul los próximos movimientos. Según el comunicado a la CNMV, el Consejo considera que la propuesta infravalora significativamente el proyecto del Sabadell y su perspectiva de crecimiento como entidad independiente. El Consejo insiste en que confía plenamente en la estrategia de crecimiento de la entidad y en sus objetivos financieros, y es de la opinión de que la estrategia como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas. Por otra parte, en el comunicado apuntan también cómo la caída significativa y la volatilidad del precio de la acción de BBVA en los últimos días genera una incertidumbre adicional sobre el valor de la propuesta. Bajo esta premisa, concluyen que la oferta no satisface el interés del Sabadell y de sus accionistas y, en consecuencia, han rechazado la propuesta de BBVA. Y entre las voces que más atención han despertado en las últimas horas, llega por parte de la política monetaria el presidente de la Fed de Nueva York. John Williams cree que el Banco Central de Estados Unidos, que la Fed va a reducir el tipo de interés en algún momento. Sin embargo, cree que por ahora la política monetaria está en un muy buen lugar. Declaraciones que llegan además apenas unos días después de esa reunión de la Fed en la que se mantenían los tipos entre el 5,25 y 5,5%, al tiempo que señalaban que es probable que se mantenga allí durante un periodo indefinido mientras buscan evidencias, claros signos de que la inflación retrocede hasta el objetivo del 2%. Williams no se ha pronunciado sobre un cronograma de actuación, pero sí ha señalado que la economía en general está regresando y adopta un mejor equilibrio en medio del cambio hacia una tasa de crecimiento más lenta. De hecho, espera que el PIB, que la economía norteamericana, aumente entre un 2 y un 2,5% este año, tras expandirse con mucha más velocidad el año pasado. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida